En el siguiente discurso de esta serie, titulada Mantengamos la misma actitud mental que Cristo, el hermano Marco Antonio Hernández Sánchez analizará el tema Ejerzamos buen juicio. Hace algún tiempo, un hombre empezó a analizar todo lo que había en su casa y se dio cuenta que en una pared había un cuadro colgado. A él le pareció que ese cuadro ya había pasado de moda, no iba de acorde a la decoración de toda la casa. Y entonces el pobre cuadro fue a dar a una venta de garage con una etiqueta que decía $29. Al poco tiempo se dieron cuenta que ese cuadro era realmente una obra de arte excepcional y se valoraba aproximadamente en $1 millón. ¿Se imagina usted qué sintió el anterior propietario al enterarse de esto? Sin duda, él no había investigado quién hizo el cuadro, cuál era su valor, y eso hizo que tomara una decisión arrebatada. ¿Qué le faltó? Bueno, le faltó ejercer buen juicio. Analicemos, hermanos, ¿qué es el buen juicio? Juicio quiere decir literalmente estar sobrios, es decir, estar alertas, pero ejercer buen juicio implica ser sensatos a la vista de Jehová Dios. No se limita únicamente a ser inteligentes. Vean por favor lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Les invito a que utilicen su Biblia, hermanos, por favor. Primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de buen juicio. De tal manera que el buen juicio entonces no nos limita a ser inteligentes, es una cualidad que Jehová nos da, y este se obtiene mediante el estudio de la Biblia, mediante aprender sobre todo el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Cuál fue su actitud mental de Jesús? ¿Qué ejemplo nos dio sobre ejercer buen juicio? Quienes ejercen buen juicio, por supuesto, siguen ese ejemplo y además se esfuerzan porque toda su conducta se guíe por la palabra de Dios. Pero ¿qué le parece si analizamos brevemente cuál fue el ejemplo que nos dejó Jesucristo sobre ejercer buen juicio? En primer lugar, Jesús mantuvo toda su atención en su ministerio. Pero fíjese que sus conocidos, sus familiares mismos, pensaron que había perdido el juicio. Y justo cuando él salía a predicar, dice la Biblia, ellos querían recogerlo. Pensaban que estaba mal de la mente, pero Jesús se concentró en su ministerio. Él siempre predicó grandes enseñanzas, predicó con el ejemplo y además todo lo que dirigía sus acciones estaba de acuerdo con la voluntad de su Padre Jehová. La claridad y la sabiduría de todas sus enseñanzas demostraron que él ejercía buen juicio en su vida. Su manera de pensar siempre estuvo respaldada por Dios mismo. Otra prueba de su buen juicio fue cuando Satanás lo tentó en el desierto. En ninguna ocasión, ni en su mente, ni por acción, de una manera mínima, Jesús expresó aprobación hacia las tentaciones que Satanás le ofreció. Se mantuvo apartado del mundo. Sabía que el mundo no podía ofrecerle nada bueno. Y por supuesto también se apartó del diablo, quien gobierna a este mundo.
Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, probó que tenía buen juicio porque cuando él fue tentado por Satanás, no pensó dos veces en rechazar sus ofertas. Inmediatamente le dijo, está escrito. Y se apartaba, ¿verdad? Eso, hermanos, es muestra de buen juicio en la vida de Jesús. Una vez que nosotros hemos analizado este ejemplo de una manera breve, vayamos a la parte práctica de nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros ejercer buen juicio en este tiempo? Primeramente, al igual que Jesús, demostramos buen juicio al mantenernos concentrados en los asuntos del reino. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, indica que debemos dar prioridad a lo más importante, poner en primer lugar el reino, todo lo demás que va a venir. Pero quizás algunos parientes, quizás algunos conocidos, bien intencionados, nos digan que debemos aminorar el paso en nuestro ministerio y llevar lo que ellos consideran una vida normal. Y esto incluye quizás pues seguir una carrera en estudios superiores, aspirar a un buen empleo, algo lucrativo, un buen futuro, ser alguien en la vida. Bueno, puede que ellos no entiendan el fervor que nosotros sentimos por la adoración verdadera, al igual que Jesús. Pero lo importante aquí es que nosotros demostremos buen juicio en nuestra vida. Y al igual que Jesús, pongamos en primer lugar el reino de Dios. Tengamos presente, hermanos, que lo que el mundo considera sabiduría, pues difiere mucho, incluso por completo difiere de lo que piensa Jehová al respecto. A modo de ilustración, piensen lo siguiente. ¿Qué sería más lógico hacer si usted va en un barco, pero el barco se va hundiendo? ¿Usted buscaría un lugar cómodo para recostarse? No, ¿verdad? Más bien buscaría un bote salvavidas para preservar su vida. Bueno, Jehová ve a este mundo como un barco que se está hundiendo. Así lo ve Jehová, hermanos, como una embarcación que se hunde. Así que es tiempo de invertir prudentemente nuestro tiempo en el servicio a Jehová, pero siempre recuerde, mostrando buen juicio. A continuación, entrevistaremos a nuestro hermano Ezequiel García Rosales, quien sirve como precursor y siervo ministerial. Nuestro hermano Ezequiel ha resistido la presión para cursar estudios superiores. Hermano Ezequiel, ¿de qué manera te presionaron tus compañeros, tus maestros u otras personas? Los comentarios como: ¿quieres triunfar? Estudia una carrera universitaria. ¿Quieres mantener una familia? Estudia una carrera. Es la única opción para llegar a ser alguien en la vida. Bien. ¿Cómo encaraste tú la situación, hermano? Aunque parecía tentador económicamente, puse en la balanza por un lado la carrera universitaria y por otro el precursorado regular. Analicé las ventajas y desventajas de cada opción, pero siempre bajo oración. Bien, ¿qué más te ayudó a enfrentar esta situación y además a tomar una decisión? Fueron dos aspectos. Primeramente, el investigar y meditar acerca de la vida de Jesucristo. ¿Cómo es que él pudo decir: he vencido al mundo sin haber tenido dinero o posesiones materiales? En segundo aspecto, el ver a familiares y hermanos que son felices por poner en práctica los intereses de Jehová. Esos dos aspectos me ayudaron a tomar la decisión de emprender el precursorado. Bien, ahora, ¿por qué crees que la decisión que tomaste es muestra de buen juicio? Estamos a un paso del fin de este sistema de cosas. He comprendido que el haber cursado una carrera superior hubiera significado alejarme de Jehová, mientras que su servicio a Él redunda en santificación para su nombre y por lo tanto beneficios para mí ahora y en el futuro. Muy bien, hermano. Pero mira, ahora que ya estás enfocado en metas espirituales, que seguramente tienes metas, ¿qué ha enriquecido tu vida?
A mi relativa corta edad he visto a Jehová como un amigo en el cual puedo confiar. Además, tengo algunas metas como asistir a la escuela bíblica para varones solteros, servir donde haya necesidad que Jehová me utilice y con el tiempo quizás servir como superintendente viajante. Muchas gracias, hermano Ezequiel, por compartir con nosotros estos comentarios y que Jehová siga bendiciéndote y ayudándote a ejercer buen juicio en tu vida. Gracias, Señor. Así que, como podemos ver, hermanos, demostrar buen juicio en la vida se requiere de que nosotros resistamos los intentos de Satanás por desviarnos de la adoración verdadera, intentos que Satanás hace a toda costa. Debemos seguir el consejo bíblico que se encuentra en Tito, la carta a Tito, capítulo 2, versículo 2, que les invito a leer junto conmigo. Que los hombres de edad sean moderados en los hábitos, serios, de juicio sano, saludables en la fe, en amor, en aguante. Así que, hermanos, estemos resueltos a rechazar los estilos que ofrece este mundo, estilos reveladores, estilos mundanos. Recuerde que con nuestra apariencia, o bien podemos determinar que amamos al mundo o que amamos a Jehová Dios. Es importante, hermanos, que nosotros cuidemos mucho este punto. No es algo nuevo. Mire, en la antigüedad, al igual que muchos judíos que adoraban a Jehová, Jesucristo usaba una vestidura que tenía una cuerdecita azul hasta abajo, un poco antes de llegar a los flecos. Esta cuerdecita tenían que llevarla todos los judíos adoradores de Jehová, a fin de no estar a la moda con otros pueblos, como los moabitas, los egipcios y otros. Pero también demostraba un recordatorio de que ellos tenían que ser diferentes, un pueblo escogido para un propósito, y debían resultar ser santos a su Dios. Así que el deseo de ser santos a nuestro Dios Jehová debe impulsarnos a ser cautelosos en cuanto a lo que nosotros vestimos, no hacer uso a plenitud del mundo. Nosotros no queremos adoptar un modo de vestir exagerado, mundano, pues esto nos haría perder nuestra identidad cristiana. Así que vistamos con modestia, con buen juicio. Esto va a contribuir a que se facilite más que hagamos obras buenas. Por ejemplo, ¿ha pensado usted en la predicación informal? Si usted va mal vestido, no usa juicio, ¿cómo predicar en ese momento? Es difícil, ¿verdad? Así que es mejor, hermanos, ejercer buen juicio. Saber que este sistema de cosas le queda muy poco tiempo nos impulsa a hacer esto. Quiero invitarles, hermanos, a dirigir nuevamente la atención a su programa impreso. Vean, por favor, la página última, la página 4 del programa, donde están las preguntas de repaso. Ubíquese, por favor, en la pregunta número 3. ¿Qué actitud mental debemos tener? La respuesta es la siguiente. Como dice Romanos 15:5, la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Esto abarca demostrar prontitud de ánimo, cultivar humildad mental y conservar la unidad de pensamiento. Y por último, ejercer buen juicio en nuestra vida. Al hacernos discípulos de Cristo, cultivamos todos estos aspectos y toda la actitud mental que Él tuvo. Que siempre estemos resueltos a mostrar la misma actitud mental de Cristo y ejercer buen juicio en nuestra vida.